Buenos días, yo voy a hablar de cómo es el ecocardiograma en pacientes con amiloidosis cardíaca, y lo que queremos diagnosticar en este caso es una miocardiopatía restrictiva, infiltrativa, que plantea el diagnóstico diferencial con cardiopatías hipertensivas, miocardiopatías hipertróficas y pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría, más del 95% de los casos que vamos a detectar son de los tipo amiloidosis por cadenas ligeras o tipo AL o amiloidosis por transtirretina. El objetivo final del algoritmo diagnóstico es tratar de hacer un diagnóstico lo más precoz posible, evitar un diagnóstico excesivamente tardío que impida instaurar las diferentes terapias de las que disponemos ahora en un momento adecuado para poder tratar al paciente. La ecocardiografía forma parte del algoritmo diagnóstico y está situada en el primer paso, junto con la valoración clínica de los signos y síntomas, el electrocardiograma y en ocasiones la resonancia. Hay que tener en cuenta que el ecocardiograma de por sí no confirma el diagnóstico de amiloidosis, sino que es una prueba de screening, de un primer paso, como se comentaba, y que a raíz de los resultados que obtengamos, pues hay que plantear otras pruebas como la gammagrafía, los estudios hematológicos, la resonancia o incluso la biopsia endomiocárdica para acabar llegando a una confirmación del diagnóstico y del tipo de amiloidosis que tiene el paciente. ¿A quién le hacemos una ecocardiografía en busca de un diagnóstico de amiloidosis? Pues por una parte hay que pensar en las poblaciones que tienen mayor prevalencia. Lo más descrito es los pacientes con estenosis aórtica, sobre todo pacientes de más de 65 años, donde se ha descrito hasta en un 8% de esta población, y también es muy prevalente en pacientes con IC con FEBI preservada, miocardiopatía hipertrófica, síndrome del túnel carpiano bilateral y trastornos de la conducción. Luego hay otros datos clínicos y electrocardiográficos que pueden aumentar la sospecha y serían algunos de los que llamaríamos las banderas rojas o las red flags, y que hablarían de pacientes, por ejemplo, con hipertensos que se hayan hecho hipotensos en la evolución, polineuropatía, nefropatía, hematomas cutáneos, y en el electrocardiograma pues los típicos voltajes bajos o patrones de pseudo-Q. Los signos más típicos en la ecocardiografía que podemos observar para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca son la hipertrofia o el engrosamiento septal, que sería un término más correcto, y a este respecto, aunque se trata de un parámetro muy simple, pues hay que tener en cuenta que puede haber errores, ¿no? Entonces, como se ven en las imágenes, hay que tener mucho cuidado con la realización de esta medida, fijándose muy bien en los ejes cortos para acabar viendo dónde y cuánto realmente mide ese grosor septal, los volúmenes ventriculares. Hay que mirar también el engrosamiento del ventrículo derecho, donde también puede haber depósito de amiloide, y estructuras como las válvulas cardíacas o el septo interauricular, donde también puede depositarse el amiloide, y hay que estar atento también a estos signos cualitativos. La valoración de la función diastólica y muy particularmente la valoración de los parámetros del Doppler tisular del anillo mitral son parámetros que se han demostrado muy útiles en el diagnóstico de amiloidosis cardíaca, y uno de los signos que más interés ha levantado durante los últimos años es el patrón de apical sparing o cherry on top, que hace referencia a un patrón de strain longitudinal en el cual los segmentos apicales preservan la contractilidad, mientras que los segmentos medios y basales se muestran hipokinéticos, ¿no? Hay que tener en cuenta que, aparte de lo que es el patrón cualitativo, esta característica se puede plasmar en parámetros cuantitativos y pueden servir de ayuda, pero es muy importante recalcar que, aunque tenemos todos en la mente este patrón como muy característico y muy diagnóstico de amiloidosis cardíaca, estudios recientes sugieren que no es tan específico como pensábamos en un primer momento, y de hecho la especificidad en estudios recientes es relativamente baja, y el motivo es que se observa hasta en un 32% de pacientes con hipertrofia ventricular que no se debe a amiloidosis y hasta en un 6% de sujetos sanos. En el caso de la estenosis aórtica, que era otra de estas poblaciones de alta prevalencia, se ha descrito en un 74% este patrón, y sin embargo en un 44% de pacientes con estenosis aórtica que no tenían amiloidosis. Por tanto, es muy importante tener en cuenta que estos patrones que tenemos en nuestra mente como tan específicos no lo son tanto. Otro hallazgo diagnóstico que tenemos todos muy relacionado con la presencia de amiloidosis cardíaca son las alteraciones de lo que es la textura del miocardio, lo que se llama el aspecto granular, o en inglés el sparkling del miocardio. Pues bien, a este respecto hay que tener en cuenta que se trata de un dato altamente subjetivo, es una descripción cualitativa, por tanto está poco evaluado como criterio diagnóstico, a diferencia de otros parámetros que, cuando se asocia a una hipertrofia ventricular significativa, sí que tiene un mayor valor diagnóstico. Hay que tener en cuenta que está presente en otro tipo de miocardiopatías infiltrativas, en pacientes en hemodiálisis con hipertrofia ventricular, y bueno, pues puede que se trate de un patrón más fácilmente detectable por técnicas de imagen avanzada tipo inteligencia artificial. Respecto a todas las
todas las mediciones y todos los hallazgos que he comentado, hay que tener en cuenta que cuando nos centramos en el paciente con sospecha de amiloidosis, y ahí entra el paciente con hipertrofia ventricular a estudio, hay un solapamiento bastante significativo entre las diferentes medidas, las medidas de función diastólica como el cociente E', las mediciones del septo, el strain longitudinal y los hallazgos cualitativos como el apical sparing que hemos comentado antes, la presencia de derrame pericárdico, la disfunción diastólica mayor del grado 2 o la presencia de hipertrofia ventricular. Siempre son más frecuentes en pacientes con amiloidosis, pero también están presentes en una parte importante de los pacientes en los cuales estamos haciendo el diagnóstico diferencial. Por tanto, las guías abogan por un uso de múltiples parámetros y no fiarnos de un solo parámetro en particular, y abogan por scores ecocardiográficos en el cual, además de la presencia de un septo mayor de 12 milímetros, pues buscaríamos alteraciones diastólicas mayor de grado 2, alteraciones difusas del Doppler tisular en el anillo mitral o un strain global reducido. El score multiparamétrico hace referencia a una serie de puntos que se obtienen de unos parámetros similares: un grosor relativo mayor a 0,6, una elevación del cociente E' por encima de 11, disminución de la función derecha determinada por un TAPSE menor a 19 y alteraciones del strain tanto global como de ese cociente APEX a base. Pero más recientemente muchos estudios se están centrando en la combinación de datos ecocardiográficos, es decir, no dejar caer todo el diagnóstico en un parámetro en concreto, ni siquiera en un score multiparamétrico, sino en combinar datos ecocardiográficos con variables clínicas y electrocardiográficas. Y esto se ha empleado en las principales poblaciones en las cuales nosotros haríamos un diagnóstico diferencial, como la hice con FEBI preservada, en el cual solamente consideraríamos la fracción de eyección, el grosor de la pared posterior y el grosor relativo. En la inmensa mayoría de pacientes en los que vamos a hacer este diagnóstico diferencial, que son lo que recomiendan las guías, un grosor septal aumentado y al menos una red flag, y aquí pues el modelo incluiría la hipertrofia ventricular definida por un septo superior a 16 milímetros, junto con otras variables clínicas como la presencia de síndrome de túnel carpiano, el sexo masculino, la edad mayor a 80 años o los bajos voltajes electrocardiográficos. Todo esto nos ayudaría a hacer una determinación de si el paciente tiene un diagnóstico muy poco probable o un diagnóstico muy probable, para luego guiar el uso de otras exploraciones como la gammagrafía. En la estenosis aórtica, de igual manera, el principal parámetro ecocardiográfico ha sido el grosor ventricular, y este a su vez combinado con otras variables clínicas como el síndrome del túnel carpiano, las alteraciones de la conducción, la edad avanzada o la troponina T elevada. Nuevos parámetros que se plantean cuando todos estos que hemos mencionado, pues como se sabe tienen sus limitaciones, pues están saliendo estudios que vienen a decir que el strain auricular, que también lo medimos en estos pacientes, puede tener un valor incremental, las alteraciones del ventrículo derecho, que ya se están observando pero con imagen avanzada tipo strain, y estudios muy recientes que combinan análisis de inteligencia artificial tanto de imágenes ecocardiográficas como de electrocardiograma, también pueden aportar un valor diagnóstico incremental. Y ya como conclusiones hay que recalcar que las principales ventajas del ecocardiograma es que es una técnica muy disponible, de bajo coste, y que aporta una gran cantidad de datos sobre diferentes estructuras, tanto a nivel de anatomía como de función. El abordaje ecocardiográfico, por la evidencia que tenemos, tiene que ser lo más multiparamétrico posible, es decir, no fiarnos de un solo parámetro, sino que combinarlos, y a ser posible tener en cuenta siempre los scores clínicos, es decir, las variables ecocardiográficas en presencia de otras variables clínicas que hacen que el diagnóstico sea más probable. Los signos típicos como el apical sparing o el sparkling hay que tener en cuenta que tienen una proporción importante de falsos positivos, y aunque no se ha comentado, pues el ecocardiograma es la principal herramienta en el seguimiento de estos pacientes, tanto para ver la progresión como la respuesta al tratamiento. Y por último hay que tener pues muy en cuenta que la mayor parte de los signos ecocardiográficos diagnósticos de amiloidosis cardíaca desafortunadamente son muy tardíos, y por tanto hay que tener en cuenta que muchos de estos signos nos van a decir que ya estamos en una fase avanzada de la enfermedad. Por último, hay que recordar que la ecografía no va a establecer nunca el diagnóstico de confirmación de amiloidosis, sino que establece una sospecha pues más o menos elevadas, y por tanto lo que da lugar es a continuar con el algoritmo diagnóstico para llevar a la confirmación de la presencia y del tipo de amiloidosis. Esto es todo. Muchas gracias.